¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Para que Sepas. Son las 6 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina. 18,3 la sensación térmica. Y si tenemos que hablar de la inflación y de la política dentro del gobierno nacional, tenemos que subir por lo menos 15 grados. 15 para no hablar de lo que es el número de la inflación. Tenemos un peronismo hoy que está literalmente en llamas. Con el ministro de Economía que ayer decía no nos entra un quilombo más. Con el presidente de la Nación que eligió hoy, esta mañana, antes del número de la inflación, para responderle a su ministro de Economía, para decirle que no estaba de acuerdo con lo que decía el ministro de Economía, esto de yo no me quiero pelear, no cambia mi amistad con Sergio, pero él dice unidad, de ninguna manera tenemos que ir unas pasos. Ya se acerca el cierre de listas, mañana hay un congreso del PJ bonaerense clave en La Matanza, donde ya me anticipan, cuidado porque se puede poner muy picante. El presidente le responde al ministro de Economía, en esa misma entrevista habla de una inflación psicológica, y por la tarde el número de la inflación por encima del 8%, la interanual por encima del 100%, los alimentos superando el promedio, ese es el número, 8,4%, 108% la interanual, 32% la acumulada en lo que va del año. Y este es el dato que más nos duele. ¿Por qué? Porque tenés alimentos en 10,1%. 10,1% la inflación de los alimentos. Siempre los amigos textiles rankeando en punta, 10,8% y el promedio en 8%. Una inflación imposible. Una inflación que le marca todos los límites habidos y por haber al ministro de Economía, que dice, yo no voy a ir a una primaria, lista de unidad. Mañana en ese congreso del PJ va a haber mucho ciolista, mucho dirigente del PJ que va a decir, si no es Cristina, esto es interna. El presidente le responde al ministro, después viene la inflación. En el medio comparten un acto y yo te voy a mostrar una parte del acto cuando el presidente cierra el evento de una noticia muy importante, un gasoducto que nos va a ahorrar más de 2.000 millones de dólares por año en importación de energía. Pero cuando cierra el presidente, el ministro de Economía, no hace ni una pequeña mueca. La vicepresidenta que hoy no habló de la inflación, habló de Tucumán. Un Juan Mansur que dijo, yo soy el jefe. No me importa que no esté en la lista, yo soy el jefe político de la provincia de Tucumán. Y después vamos a ir al archivo de Gabriela Cerruti, que en diciembre nos decía, vemos una desaceleración de la inflación. No estoy solo, con nosotros, como siempre, el querido Carlos Campolongo. Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lili. Y agitado, ¿eh? Y agitadísimo. Lili, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Y con nosotros hoy, inflación mediante, cruce entre Cristina Fernández y Lustó ayer por la famosa 125 y lo que puede pasar por el peronismo. Con nosotros, Guillermo Moreno. Guillermo, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Recién, fuera del aire, me decías, ¿qué dijo Alberto de la inflación y lo psicológico? Bueno, previo al número, que fue de 8,4%, el número más alto del 2023, Alberto Fernández nos dijo que la inflación es psicológica. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. Esa inflación psicológica de la que marca el presidente se refiere a la última corrida, que tocó una parte de abril y otra parte de mayo, esa corrida cambiaria, y la remarcación de los precios, insisto, los alimentos por encima del 10%. Un solo dato para graficar, el kilo de lechuga en promedio vale más que 1.000 pesos, 1.097 pesos el kilo de lechuga. O sea, con nuestro billete de mayor denominación no compras un kilo de lechuga. Guillermo, a ver, vos estuviste en su momento en el INDEC, después quiero hablar un poquito de la historia del INDEC y demás. Este número... No, pero yo no estuve en el INDEC. Yo fui... Secretaría de Comercio. Claro, el INDEC depende del Ministerio de Economía, depende del secretario... Secretaría de Comercio. Del pero secretario estaba de con el tema Política del control de precios y la No, inflación. eso sí, pero el INDEC es medición
tampoco control, nosotros administramos los precios. El peronismo a veces comete aciertos y a veces comete errores. Los economistas del peronismo pagamos con sangre. No sé si tu mamá alguna vez te dijo, nene, la letra con sangre entra. Es un viejo dicho español. Los economistas del peronismo pagamos con sangre el control de precios fijos y uniformes de los 70. Ningún gobierno peronista de acá, desde ese momento para acá, hizo control de precios. Nunca dije que hice control de precios. Siempre dije que hice administración de precios. Que no es lo mismo, porque si no, no aprendemos de la sangre. Hubo mucha sangre en la Argentina, entre otras cosas, porque hubo control de precios fijo y uniforme en todo el país. Mirá, para que a vos te llegue la mercadería a la esquina de tu casa o al hiper, hay dos grandes cadenas de abastecimiento. Sí. La cadena corta, que es la que va del productor a un hipermercado. Carrefour, de Molino a Carrefour. Sí. Y después hay otra, que es mayoritariamente popular, que son los negocios de proximidad, entre los cuales están los supermercados chinos. Los chinos, sí. Que van de Molinos a un autoservicio mayorista para venderle a aquel minorista que tiene ganas de ir a hacer las compras. O aquel que dice, no tengo jam, no me da la edad, no tengo posibilidad, está muy lejos, el reparto, el famoso reparto. Sí. Ahí hay un distribuidor mayorista que le entrega la mercadería. Entonces, el autoservicio mayorista y el reparto son competidores por el mismo cliente. ¿Está bien? Esa es la cadena larga. El problema es que no saben que hay dos cadenas en la Argentina. Entonces, te hacen un acuerdo de precios, que no es control, es un acuerdo. De acuerdo. Sí. Y en realidad lo hacen para la cadena corta, esto es, para los hiper, y los mismos precios para el autoservicio mayorista o el reparto. Con lo cual, el precio que le llega al minorista es desconocido. Tiene que ver con los márgenes. ¿Qué hacen las grandes empresas? Te mandan un poquito a los hiper. ¿Y el resto? Y el resto lo canalizan. Obviamente, yo te digo lo que pasaba en mi gestión. Para octubre o noviembre, te viene la empresa, en general, el que se ocupa de presupuesto. Te viene siempre el que se ocupaba de la lista de precios, te viene a acompañar. Por ahí no puedo ir con el de presupuesto, sí, vení. Octubre, noviembre, sí. Fin de septiembre. Sí. Moreno, ¿cuánto va a estar el dólar el fin de año? Diciembre del año que viene. ¿Cuánto va a estar la inflación? ¿Cuánto va a estar la tasa de interés? ¿Cuánto va a ser el crecimiento? ¿Cuánto va a ser la desocupación? Vos le decís los parámetros, vos funcionario, le decís los parámetros de la economía, para que ese señor pueda hacer el presupuesto y elevarlo al directorio. Ahora, ningún presupuesto no puede tener los parámetros. Bueno, es que hoy no hay parámetros. Ahí está, ahí, hoy no hay parámetros. No hay. Bueno, pero Guillermo, entonces, cuando uno ve este número de la inflación, la pregunta que nos hacemos siempre es, a ver, te quiero redondear la pregunta. En la gestión de Néstor y de Cristina Fernández, uno siempre decía, bueno, manda uno. Digo, bien vertical, la cosa manda uno. Hoy uno dice, bueno, economía, precios, expectativas, dólar. Para que te conté yo ahora. No, si no la pregunta se desordena. Disculpame. Tenés tres ventanas. No, porque está mal. ¿Vos pensás de verdad que cuando Cristina hablaba conmigo o Kirchner hablaba conmigo me enseñaban economía? ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo Cristina iba a decir cuánto iba a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación, cuánto? No saben. Para eso están en un equipo de gobierno los que saben y son expertos en los temas. Si no te gusta, lo cambiás. Y después está el presidente, que ante decisiones y caminos alternativos, en la soledad del poder, elige la mejor decisión. Pero hoy ves un equipo de gobierno. Muy bien. Yo iba a seguir hablando. Por eso estos son temas muy delicados, porque todavía no llegamos a lo peor. Lo peor no es el 8.4 de inflación. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Los parámetros que tiene que dar el gobierno no los puede dar. Yo ya no quiero hablar del presidente porque dije todo lo que tenía que decir el día que Cristina puso el tuit. Antes de que sea presidente, dije que era el peor. Famoso 19 de mayo del 2019. Por lo tanto, yo ya dije que es el peor y ahora hacer leña del árbol caído no es de buen peronista. Pero él fue en febrero del 2020 a Europa. Le preguntaron cuál era el plan económico. Dijo, nosotros no creemos en los planes. En planes. ¿Por qué dijo eso? ¿Porque mintió? No, porque no es peronista.
Porque los socialdemócratas, los chicos postmodernos, acá te puede explicar mucho mejor Carlito Campolongo la diferencia entre los clásicos y los postmodernos, no creen en los planes. Cuando los muchachos de Macri, que son muy parecidos a estos, decían, vos te tenés que acostumbrar a que no sabés lo que va a pasar mañana. Hoy sos gerente de la FORI y mañana sos choripanero. ¿Te acuerdas que decían eso? Sí, muy pero... bien. Esa manera de ver... No, pero escuchame un minuto. Dale. Esa manera de ver la vida es muy particular. No llevan agenda. Van en el día a día, no planifican. Entonces nunca te podían dar los parámetros. Alberto Fernández es un muchacho que todavía hoy se pavonea diciendo que Kirchner le había dicho que él tenía que ser ministro de Economía. Y la única máxima que tenía, una muy tonta de hace muchos años, muchos te digo décadas, es los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Cuando recreó la Secretaría de Comercio, Kirchner lo llama a Alberto y le dice, mirá, Moreno va a ser la Secretaría de Comercio. No, ¿para qué eso? Y vuelve a decir esa tontería. Los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Yo le digo, mirá, Alberto, en la década del 70 Perón enseñó que los precios van por ascensor y los salarios por escalera. Por la famosa escalera. Y bueno, y él me dice, no, voy a esas citas de Perón, bueno, eso no quiero sirve que para escuches nada. ahora, La CGT, mira, justamente la CGT. Carlos, vamos a escuchar, Sí. si les parece, a ver, porque esto de los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Ayer cuando te mostrábamos ese nuevo problema que tenemos los argentinos, que ¿cuál es? Laburamos, pero somos pobres. 30% es el promedio, que sube a casi 1 de cada 2 informales, o sea, que están en negro, que laburan y son pobres. Hoy Alberto Fernández, además de decir que la inflación tiene ese componente de lo psicológico, etcétera, etcétera, habló de lo que es convivir con la inflación. Planteando ya, obviamente, un escenario de derrota frente a esa guerra de la inflación que había marcado hace 1 año y 2 meses, con un ministro de Economía que lo primero que dice es, cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno, como diciendo, los otros 2 años de Martín Guzmán nosotros no estábamos. El ministro de Economía era el presidente de la Cámara de Diputados. Después asume como ministro de Economía y ahora te voy a mostrar ese vínculo, porque nos vamos a meter en el peronismo, de lo que está pasando con una economía en llamas y un peronismo que ni siquiera puede entender si tiene que ir a una interna o tiene que ir a una unidad. Alberto Fernández, convivir con la inflación, además de ser psicológica. Mirá. Claro, venimos de 55 puntos, no es que venimos de 0. Venimos de 55 puntos. Entonces, todo es más difícil. Y además, estamos en un país que para mal o para bien, no lo sé, sabe convivir con la inflación. Convive con la inflación. Y entonces es muy difícil. Vos del otro lado debes estar mirando y decir, ¿cómo que sabe convivir? No se conviven, no es que sabemos convivir con la inflación. Estamos parados, votamos cuando tenemos que votar, después vamos a laburar, después volvemos a nuestra casa y vamos al supermercado. Vivimos con la inflación porque el país no le encuentra la vuelta a la inflación y en este caso el gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación. Ya te voy a dar tu mirada, Carlos, pero quiero que antes escuches una frase que hoy cuando hacíamos el programa decíamos, ¿te acordás hace no mucho tiempo, diciembre? Gabriela Cerruti, la portavoz, nos decía a nosotros en conferencia de prensa que había una franca desaceleración de la inflación y que se veía todos los días cuando ibas al supermercado. Mirá. Entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras, que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes y que por suerte estamos entrando en un contexto. Ahora, Carlos, viste que ayer nos metíamos de lleno en lo que es la interna peronista y decíamos, bueno, entonces Massa dice, no entra un quilombo más, vamos a la unidad. Te explicábamos del otro lado que Massa hace eso porque obviamente quiere la síntesis sobre su nombre. Ahora, este número me parece que le pone los límites al peronismo de una manera tajante, digamos. Los límites que ustedes tienen son estos, que es ese 8,4. Obviamente, ahora, la verdad que yo haría como un inventario, o una reserva de inventario, con el tema, vuelvo al primer punto que dijiste. La cuestión de, nos toman de tarados.
digo, el presidente de la Nación, me hace acordar a cuando el otro Fernández, ¿sí? Aníbal Fernández, hablaba de que la inseguridad era una sensación. Están todos en psicólogos sin haber estudiado psicología, por supuesto. Yo me traje un libro de psicología a ver si encontraba en alguna página que me dé la clave de bóveda del tema de la inflación. Vos sabés que no encuentro nada. La inflación es la realidad. Y lo peor que vos podés hacer es ofender la realidad. Entonces nos están ofendiendo. Con respecto a los segundos, sí. A ver, tenemos el caso que seguramente lo vamos a tratar hoy, que es la continuidad con respecto a lo de Tucumán. Vos ya adelantaste algo con respecto a Mansur. Mansur va a ser el jefe de campaña. Bueno, fíjate, a ver, es interesante eso porque vos del otro lado entiendo que también plantees, no me vengas a hablar de política, no me vengas a contar de internas cuando tenemos este número de inflación. Pero ese orden político que plantea el ministro de Economía para llevar agua a su molino es el orden político que hoy el gobierno no tiene. Por eso yo quiero que escuches ahora brevemente, antes de escucharlo a Mansur, escuchemos cuando Alberto Fernández esta mañana contradice al ministro de Economía y dice, no, tenemos que ir a una interna, las PASO hay que respetarlas, las leyes. Digo, el ministro de Economía plantea una situación, el presidente en menos de 24 horas se encarga de desmentirlo públicamente, la vicepresidenta todavía no habla al respecto. Quiero saber después la teoría de Guillermo Moreno de qué debería hacer la vicepresidenta teniendo esa centralidad de gran parte del peronismo, pero un Alberto Fernández que dice, no, respetemos la ley, tenemos que ir a unas primarias. ¿Entienden que se está dirimiendo, ni siquiera se dirime, se discute en los medios de comunicación qué tiene que hacer el partido gobernante de acá a un mes? Mañana está el Congreso del PJ bonaerense en La Matanza, donde ahí Máximo Kirchner tiene una lapicera y ahora te voy a contar detalles de lo que puede pasar mañana. Porque mañana es para ponerle la lupa al peronismo. Mirá, Alberto Fernández contradiciendo, yendo contra el ministro de Economía. ¿Por qué tema? Por la interna. Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. Yo no creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una PASO. Yo no lo creo eso. Porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Yo no lo creo eso. Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados de la Argentina que tienen sus voceros en la oposición de la Argentina. Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y en la estabilidad para gobernar. Claro. No está dentro del frente de todos el problema, no está ahí. No está. Y por mucho que quieran convencerme, no me van a convencer de lo contrario. Yo confío en mis compañeros, aún en los que no piensan igual que yo confío en ellos. Y yo no creo que ellos quieran seguir construyendo sobre un sistema no democrático interno. No lo creo. Es decir, que para usted hay que ratificar el mecanismo de las PASO como... Las PASO son una ley. Sí. No la creo yo la ley, claro, ¿no? No la creo yo la ley. Son una ley. Hay que respetarla. Y creo que es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos. Porque hasta las PASO, ahí sí, las internas se arreglaban entre 2 o 3 y el que tenía el aparato resolvía el problema. Con las PASO no, pues son todos los ciudadanos entrando a votar al espacio político de cualquier espacio político. Claro. Entonces, yo creo que fue una gran idea que tuvo Cristina en su momento. Una gran idea. Una ley que podés utilizar o no. ¿Qué ves ahí, Guillermo, vos, de lo que está pasando? De lo que están discutiendo abiertamente. Convengamos que Alberto no fue elegido en unas pasas competitivas, ¿no? Primer punto. Pero al margen de eso... Pero es un punto yo creo importante. que el problema que tenemos es que yo creo que Alberto ya está complicado. Mira, cuando De la Rúa en sus últimos momentos gobernó como gobernó, todos sabíamos que estaba enfermo. ¿Está bien? Pero yo me atreví a decir de Alberto el día que Cristina lo eligió lo que dije, porque Alberto es así de siempre. No está enfermo, es así.
Es así, no es que ahora está empastillado y tiene problemas. Siempre fue así. Es un muchacho de títulos. ¿Viste cómo esas revistas que son grandes títulos, después la comprás y no dice nada? No hay nada dentro. No hay nada. Eso es Alberto. En la política eso tiene una ventaja porque vos las reuniones son cortas, rápidas, hablan mucho. El que tira un título, pero es solo título. Después rascás y no hay nada. Cristina lo sabía, por eso lo echó 2 veces del gobierno y las 2 veces delante mío. 2 veces lo echó. ¿Y delante del tuyo? gobierno. 2 veces lo echó del gobierno. 2 veces. Bueno, muy bien. ¿Cómo se sigue de acá para adelante? De acá para adelante me parece que hay una opción. A ver. Porque lo que no puede pasar es que este fracaso rotundo presente que hambrea al pueblo sea reemplazado por un fracaso reciente que también hambreó al pueblo, que es Macri y su pandilla. ¿Está bien? Sí. Bullrich estuvo en el gobierno, Larreta estuvo en el gobierno y todo, Lustó estuvo en el gobierno. Toda esa pandilla de Macri es responsable del hambre del pueblo, igual que esto. Por lo tanto, no puede decirle al pueblo, mire, yo no comía bien con Alberto, pero voy a comer bien con Macri, que tampoco comí. Bueno, ¿cuál es la única opción? Los que no fracasamos. ¿Quién no fracasó en este siglo? Los únicos fuimos los peronistas. Fuimos los peronistas. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle al pueblo que esto no es peronismo? ¿Cómo haces Muy eso? bien, lo venimos diciendo. Lo vengo diciendo de hace tiempo, pero no alcanza. Hicimos un plan económico peronista, que acá lo tenemos. Hay un plan económico peronista. A mí me interesaría que los demás traigan un plan económico. Vos lo cites a Milei, lo cites a Esper, lo cites incluso sin ser candidato a Melconian. Y lo traigan, no que digan que hay. Sino que esté. Y el resto de los periodistas no le preguntan, le hacen cosas. Es raro. Cuando va Melconian a los medios es raro. Mira. Nadie le dice, ojalá que venga acá y vos le digas, che, Moreno te dijo, trajo el plan, lo dejó. ¿Lo vas a dejar acá ese? Sí, claro. Por favor. Lo dejó. ¿Vos cuándo traes el tuyo? Porque Larreta le preguntó a un diario de máxima circulación. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus medidas económicas? No sé. Lo diremos en su momento. No sé porque no sé cómo me dejan el país. Claro. Una locura. Si lo que tiene que hacer el economista es pensar. Pero te hago una repregunta acá. Pará, es clave, Guillermo, para entender la centralidad que hoy tiene la vicepresidenta. Ahora iba ahí. Claro. Iba ahí. ¿Qué ves en ella ahí? Iba ahí. Dale, entonces, dale. El peronismo se unifica. Los muchachos y muchachos del peronismo vamos a encontrar un candidato, sea por consenso o en unas pasos dentro del movimiento peronista. El Frente de Todos está terminado. Si Macri, presentándose a la reelección, tuvo que cambiar el nombre, Cambiemos, ¿vos te acordás? Sí. Imagínate estos bestias que no tienen un gobierno que el presidente dice que no se presenta. Frente de casi todos, digamos. Bueno, escúchame, tienen que cambiarle el nombre obligatoriamente. Entonces, el peronismo en unas pasos o el peronismo en un consenso va a encontrar sus mejores hombres. Pero con Cristina ahí. Y va a tener su plan económico. Podemos debatir. ¿Qué tiene que hacer Cristina? Y esto es clave. A ver. Hace 10 años que Cristina se viene equivocando. La primera equivocación fue poner un ministro de Economía socialdemócrata llamado Axel Kicillof y autorizarle una devaluación innecesaria e irresponsable, la de enero del 2014, que continuó esa irresponsabilidad. En vez de decirle al pueblo, sí, soy yo, Axel Kicillof, voy a devaluar, porque este es mi plan, le echó la culpa a Aranguren, el que era presidente de Shell, ¿te acordás? No, que me viejo amigo tuyo, me imagino, Aranguren, ¿no? No importa, yo... No, está bien, me dice, mirá, me compró 200 millones de dólares y me hizo una corrida y me obligó a devaluar. Por 200 millones de dólares. Era increíble. Después bien. Primer error. Segundo, avancemos. Segundo fue no apoyar decididamente la candidatura de Scioli. Porque se lo dijo Álvarez Agis aquí mismo. Tal cual. Aquí mismo. Álvarez Agis lo dijo. Tercero, dividir el peronismo en el 17, cuando hace Unidad Ciudadana. Sí. Y cuarto... Y no le da la interna a Randazzo. Vos lo que decís, ¿cuál es la interna? Ganar y ya está. Dividió el peronismo. Okay. Fue Randazzo por un lado, ella por el otro, inventó una historia llamada Unidad Ciudadana, que antes de eso lo hizo público en Comodoro Pi, en abril del 16 ese día de diciendo lluvia. algo que ningún peronista dice. Tengo una idea. Me fui al sur a pensar, pensé, y yo estaba ahí y me agarré la cabeza. Porque los peronistas hablamos como Maradona. ¿Estabas ahí? Pero los peronistas hablamos como Maradona. Viste que hablamos en tercera. Después me dicen, no, pero no es tercera del plural, tercera del singular, es tercera del plural. Hablamos en tercera.
¿Viste que Maradona como el Diego, hablaba? ¿sí? Bueno, O como Román, que siempre decía. nunca decimos tenemos. Tenemos. ¿De qué nos acusan a los peronistas? De que somos todos. ¿Por qué se me enojan algunos periodistas en este canal que hay muy pocos peronistas? Che, Moreno, yo no soy peronista, dicen todos. Carlos es Videta, peronista. vos, claro. Che, El yo no único. soy peronista, ¿por qué decís nosotros? Claro. Los peronistas Compañero. somos así, somos todos. Está bien, en ese momento yo miro a los trabajadores y me guiñan el ojo. Entonces, ¿qué hago yo? Te venimos de errores en errores Sí. y el último fue? también de manera irresponsable, no pedida y vulnerando lo que había acordado el Consejo Nacional del Partido Justicialista, del cual yo hacía parte, Fue poner el dedo. poner el dedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora, después de 10 años de equivocarse? A ver. Tiene que decir, muchachas y muchachos del peronismo, muchachas acá, muchachos nosotros, Sí. dice, elijan un candidato como quiera. Ok. Como quiera. Yo, Sí. Cristina Fernández, lo voy a acompañar sin ningún tipo de condicionamiento. Ah, ok. Vos decís, hagan la interna y después que Cristina acompañe al que gana. Lo dice antes. Dice, lo que yo represento, que no importa cuánto es, si es 12, 15, Si es 12, 18, sí. 20, vamos a acompañar al candidato del peronismo. ¿Qué pasa ahí? Renace la esperanza del pueblo. ¿Por qué? Porque vuelve a hacer campaña los únicos que no fracasamos. No Cristina, el candidato del peronismo, todos juntos. Y ahí entonces, los que no fracasamos, le decimos, mire, no fuimos Macri, no fuimos Alberto Fernández, somos la década ganada y vamos a volver, volveremos. ¿Viste la vieja canción Volveremos? Que Pará, cantar, porque mientras que volveremos, vos somos hablás, Río Guillermo, Bárbaro. mientras que vos hablás, creo que lo viste en la foto, si no lo ponemos acá atrás para que Guillermo lo vea, que no le dé, que no te suba la temperatura, pero el 25 de mayo el peronismo, el cristianismo, perdón, dice todos a la 9 de julio y ahí vamos a convencer a Cristina que sea Hay presidenta. que ver, porque cuántas veces, hay que ver, para el 25 de mayo... Falta un montón, decís. Para el 25 de mayo, todo lo que estamos hablando acá, pero no para el 25 de mayo, para el domingo, para el lunes. Si comienza el desabastecimiento en la Argentina, todo esto que estamos hablando es juego de chicos. El fallo de la Corte, esto, que no, Tucumán, que la San Juan. psicología, que... Si empieza el desabastecimiento... Ahora empiezan a llamar los oyentes, los televidentes y te dicen, Moreno está atrasado, si ya falta azúcar. No, no. Vos decís en serio. Cuando somos un pueblo urbano, el 95% de los habitantes de Argentina necesitan ir al mercado, que no es el banco, es el almacén. El mercado es el mercado cuando tu mamá te decía, nene, tengo que comprar papa, ayúdame a traer los 5 kilos de papa y los 5 de cebolla. Y vos ibas con una bolsa, porque no se compraba la papa de a kilo, se compraban 5 kilos. Guillermo, te o voy la moviendo de bolsa, temas, porque ya me quiero meter... No, pero perdóname un segundo más. por porque es muy favor, delicado. terminá, dale. De lo único que se tiene que ocupar el gobierno, olvídate de Alberto, Massa. Bien. Hay un solo funcionario en este momento relevante, A ver. que yo le aconsejo que duerma en la oficina. ¿Quién? Que es el muchacho Tombolini. Yo no sé si Secretario de Comercio. sabe, no sabe. Si no saben, hagan lo que quieran. Tiene que dormir en la oficina. Tiene que hacer más de 300 llamados por día. Si a Molino se le rompe el rulemán, que mueve la máquina donde entra el insumo y después salen los fideos secos, y no tenés fideos porque no hay un rulemán, y ese rulemán cuesta $400.000 y no están los dólares, se va a armar un lío. Se va a armar un lío, que todo esto es juego de chicos. Vos lo que estás diciendo es, ojo, que lo que puede venir en el cortísimo plazo, si hablamos de ese desabastecimiento, es terrible. Es Ahora, terrible, pero no es provocado solo por la realidad. Obviamente. Porque ¿sabés qué va a pasar? Van a pensar que hay galpones llenos de mercadería, llenos de fideos. Muchachos, el sistema capitalista le ganó al sistema planificado de la Unión Soviética porque es mucho más eficiente, pero es mucho más sensible. En el sistema planificado vos tenés stocks grandes. En el sistema capitalista los stocks son mínimos. Déjame que te cambie de tema, porque esta semana, en medio de este número de la inflación del 8,4%, una interanual por encima del 100%, los alimentos por encima del 10%, te decía, el kilo de lechuga sale más de 1.000 pesos. Un kilo de lechuga sale más de 1.000 mangos. Sí. En ese contexto, el poder, tenemos a la Corte Suprema que dijo, hay dos elecciones que no se dan, ni San Juan ni Tucumán. Y ayer a última hora, Juan Mansur dijo, ¿saben qué? Yo me bajo, no voy a discutir el fallo de la Corte, y hasta ahí parecía todo bastante tranquilo. Esta mañana, este mediodía, Juan Mansur, que puso de candidato a vicegobernador a su ministro más cercano, junto a Osvaldo Jaldo, para que controle a Jaldo,
porque Jaldo y Mansur obviamente no se pueden ni ver, y Jaldo en 2021 lo quería sacar, Juan Mansur, para que a nadie le queden dudas, mira a la cámara y dice, el jefe soy yo. Mirá. Hoy les vuelvo a decir lo mismo. El jefe de campaña del peronismo en Tucumán soy yo. Juan Mansur. Soy yo. Yo soy el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo Gobernador. Yo soy el jefe. El simbolismo de decir, yo soy el jefe, puedo no estar en la lista, pero el jefe Juan Mansur lo repitió hasta el hartazgo, Carlos, hoy. Lo remitió hasta el hartazgo. Por un lado, en muchos sectores de la sociedad, cayó bien que él no se plantee como un obstáculo al proceso de democratización. Sabía que no pasaba. Y lo dijo, sí. y es así. También dijo, supone, que ganaba por más de 15% de diferencia. Sí. Entonces, esto de alguna manera él no está de acuerdo con el fallo de la Corte, pero dijo, como lo acabamos de escuchar, lo voy a respetar. Entonces, me da la impresión, además, esto ya es mío, no es de la actualidad, y yo pienso, él tiene muchos contactos con gobernadores del noreste ahí y habrá noroeste. Que ver qué pasa. Hay que seguir con lupa. ¿Sabés qué? Y ahora, Guillermo, quiero ver tu mirada en esto. Tucumán, dice Mansur, se tiene que votar entonces primera quincena de junio. Hoy Santa Cruz ya avisó, desdobla, o sea, no va con la nacional. El día de las primarias nacionales se vota en Santa Cruz. Y recordemos lo que ayer dijo Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires superó la interanual el 118%. Entonces, Kicillof, ¿qué dice? Yo quizás me tengo que dividir de esa boleta nacional para hacer la gran Angelos. Oh, qué mal gobierno el que está arriba. Pero bueno, yo no fui ministro de Economía. Yo soy gobernador y juego mis cartas y juego a matar o morir con mi apellido. Kicillof, analizando, desdoblo o no desdoblo, lo reconoció ayer. Mirá. Sí, hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las pasos las tenemos que hacer en conjunto con la nación, pero la elección general lo permiten nuestras leyes, hacerla de manera desdoblada. Bueno, a ver, Guillermo, entonces te bajo a la provincia de Buenos Aires, ese universo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que esto puede terminar con un desdoblamiento? ¿Por qué crees que Kicillof juega con esto? Sí, está claro. Mira, primero para aclararle, sobre todo a los jóvenes, porque también venimos a aclarar algunos temas. Yo lo escuchaba a Mansur, al cualquiera, pasaba cada tantos días a tomar un café para que no te olvides que él viene después de Ocaña, de ese desastroso gabinete donde estaba Ocaña, elegida por Alberto Fernández. Alustó, que tenemos que hacer un párrafo sobre la 125, Alustó, Ocaña, inmediatamente después. Todos esos muchachitos y muchachitas, el jefe político era Alberto Fernández. Está bien. Mansur comete un error menor, pero lo tengo que aclarar. A ver. No es jefe el que dice que es jefe. Es jefe cuando los subordinados te hacen jefe. Eso de yo conduzco es una estupidez, con todo cariño. Sos conducción cuando los de abajo delegan en vos la representación. No se equivoquen los chicos que hacen política. Jefe es el que vos elegís, no el que se autoproclama o autopercibe. Primer tema. Puede ser que sea jefe o no. Igual dijo de campaña. Sí, Después jefe de campaña. El peronismo, que es lo que estamos hablando, se verá. Sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, va de la mano con el 25 de mayo. Si desdoblan las elecciones, obviamente no va a ser que para que Cristina vaya por un lado y Santa Cruz por el otro. Total. O Cristina por un lado y Kicillof para el otro. Me parece que las cartas empiezan a estar echadas. Pero sobre todo, ¿por qué? A ver. ¿Quién sería el ministro de Economía de un gobierno de Cristina? Axel Kicillof. Pero ¿cómo va a ser Axel Kicillof si va a ser gobernador y aparte fracasó? El ministro de Economía de Cristina es Massa, porque si ella tuviera un ministro de Economía no sería Massa el ministro de Economía. A Massa no lo puso Alberto, que estaba en retirada, lo puso Cristina. Acordaron. Entonces la política económica de Cristina, hoy, la de ayer fue Guzmán. Sí. La de antes de ayer fue Kicillof. Sí. Después fue Guzmán.
Y después es Massa. Y después es Massa. Muy bien, entonces Hoy es el gobierno de Massa. se quedó sin política económica, no sabe qué hacer. Puede ser la dirigente que más votos tenga en términos individuales, no sé, lo podemos averiguar. Pero la realidad es que no tiene proyecto económico. Y peor aún, no tiene una inserción internacional correcta. Está leyendo mal el mundo. Por lo tanto, esas son las dos columnas que hace que Cristina no pueda encarar un proyecto de país. Sé que menos 20 te tenés que ir, nos quedan 3 minutos, pero esta semana pasó algo que cuando me dijeron, acordate que el viernes viene Guillermo Moreno, dije, bien, es el momento para recordar. A ver, ayer brevemente en el Senado, Cristina Fernández y Martín Lustó, un Lustó, acordate, artífice de la 125, ministro de Economía de Cristina en ese momento, y la 125, el costo político, social. Bueno, un quiebre que tuvo el gobierno nacional con medios, con el sector agropecuario, con el Grupo Clarín. Bueno, la verdad que fue un gran dolor de cabeza. Lustó y Cristina, Lustó le dice, deberían haber aprendido de economía, le dice ayer. Y la vicepresidenta le dice, lo aprendí, vos me lo enseñaste con la 125. Y siempre, la verdad que Guillermo, todos recordamos ese famoso video de YouTube que está por todos lados, te lo deben haber mostrado 1000 veces, cuando vos en el medio de un escenario, casa de gobierno detrás, te mirás con Lustó y le haces así. No, así. Así le haces a Martín Lustó. Así deben hacer los radicales. Bien, está bien, vos le haces así. Mirá qué diferencia. ¿De qué iba ese momento? Mira, ese fue un momento muy puntual donde sin carne en el mercado, Lustó autoriza que salga la carne. Yo la bajo de los barcos y le digo, ¿vos autorizaste la exportación de carne cuando los nuestros no están comiendo carne? Sí, porque, bueno, entonces trazamos la raya. De acá están ustedes, de acá estamos nosotros. Como diciendo, de ahí están los radicales, de acá estamos los peronistas. Ahí está. Punto. Ahora, ¿qué pasó ayer? Vamos a lo profundo. Vamos a lo profundo porque también es de Independiente y yo soy de Racing, así que hay un montón de historias pendientes. Ahora, vamos a lo profundo. Lo profundo que le pasó a la moral de Lustó, es que mintió en el único lugar donde no se puede mentir, que es la mesa presidencial. Porque cuando se miente en la mesa presidencial, está en juego el patrimonio de la familia y de las empresas. ¿Qué dijo en la mesa presidencial? La reunión fue así. Dale. Total, 2 minutos más. Sí, dale. 2 minutos. En la cabecera, la presidenta. En el despacho de la presidenta de la Casa de Gobierno. Sí. Ahí está la mesa de reuniones y está el escritorio con el sillón de Rivadavia. Los símbolos están, es el despacho, el Salón Oval de la Argentina, para que tengamos claro. ¿Viste que no se puede tener sexo en el Salón Oval? Que un presidente norteamericano tuvo sexo en el Salón Oval y tuvo un lío bárbaro. Tampoco se puede tener sexo en la calle y que te saquen fotos, eso es amoral. En el despacho presidencial estaba Cristina en la cabecera. Sí. A su izquierda Alberto Fernández, el padrino político de Lustó. Bien. Y a la izquierda de Alberto Fernández, Lustó. Bien. A la derecha de Cristina, Urquiza, el secretario de Agricultura. De Agricultura. A la derecha de Urquiza, tu servidor, Moreno. Éramos 5 funcionarios públicos. La presidenta habla de las reuniones y dice, tenemos que resolver cómo vamos a tomar decisiones sobre las retenciones móviles. A ver, señor ministro, explique su propuesta. Esa es la soledad del poder, de la presidenta. No que ella se levanta y decide qué hacer. Escucha, todo presidente, escuche y después decide. Lustó explica. Ella ya sabía, porque se lo había dicho Alberto. Dígame, Lustó, ¿usted consensuó esto con el mercado? ¿Quién era el mercado? La mesa de enlace no existía. Entonces era Federación Agraria, CRA, Coninagro y Sociedad Rural. Muy bien. Sí, señora presidenta. ¿Y quién más? Con todos los exportadores. O sea que lo suyo está consensuado. Sí, señora presidenta. No creyó Cristina lo suficiente. Entonces lo mira a Alberto y le dice, Alberto, ¿usted ratifica lo que dice el ministro? O sea, pidió testigos. No, perdió ratificación. Testigos somos todos. Ratificar. Y Alberto dice, así, con este gesto, si lo dice el ministro, muy bien. Me mira a mí. Me dice, Moreno, su propuesta, que la tengo clara, ¿la consensuó con el mercado? No, no es mi rol. No es mi rol. Yo no hablé con el mercado. Lo mío fue un trabajo de laboratorio y técnico para los que toman la decisión. Bueno, dice la presidenta,
Si lo suyo no está hablado con el mercado y lo de Lustó y lo de usted está consensuado, vamos con Lustó. Vamos acá. Señora Presidenta, no hay ninguna duda. Si el ministro dice que lo consensuó, tenemos que hacer lo que él dice, que resuelva la falencia técnica que tiene. Dijo, se va, listo. Mintió. En la mesa presidencial no se puede mentir. Por eso, y con esto voy terminando, La Nación, el diario La Nación, tribuna de doctrina, el domingo, en un editorial extraordinario, orgánico, el editorial de La Nación, que ella lo puede buscar que va ahora. ese famoso sin firma, que es, esto dice el diario. Sí, es la posición del diario. Basta de malos candidatos. Está la foto de Jorge Macri, ¿viste la foto policial, esa 4x4 que siempre salí mal? O sea que la fueron a sacar de algún prontuario. La foto policial de Jorge Macri y la foto policial de Lustó. No recuerdo, salvo una vez que me dedicaron la editorial a mí, que pongan foto de alguien. Pusieron dos. Lo de Jorge Macri lo dejamos de lado porque no viene a cuento. Que lo lean y que ver que lo que dice La Nación de Jorge Macri. De Lustó, ¿qué dijo? Lo acusa de la 125, de ser el responsable de la pelea del gobierno peronista por un radical con el campo, de haber hecho mal la resolución. Le dedican una columna y media. Por lo tanto, Lustó es una moral que miente en la mesa presidencial de decisiones. Y de acá éramos 5, de los cuales todos estamos vivos. Todos los que te acabo de decir estamos vivos. Así que es muy fácil. Se llama a los 4 que están vivos y le preguntás si Moreno miente. Y si Moreno no miente, no votes más a Lustó, porque no se puede votar una moral y un mentiroso. Es un radical que fue al gobierno peronista a boicotear al gobierno peronista. Gracias, Guillermo, por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Creo que queda claro lo que pasó en la mesa presidencial. Seguramente Lustó va a empezar a llamar y decir, no fue así, pero vamos a llamar a los testigos. Lo traemos acá. Si total te pones vos en el medio, no va a pasar nada. No pasa nada, por favor. A lo sumo le vas a hacer otra vez el gesto. Que ya estamos acostumbrados, Guillermo. Vengo con las manos atadas. Atado de manos. Y él también, porque mueve las manos. El avión venía lo más bien. Entró a la cabina y dijo, uy, qué lindo los botones. Con esos brazos que tiene empezó a tocar todo y el avión empezó a andar así. Dejate de broma. Gracias, Guillermo, por haber venido. Vamos a ir a una breve tanda. Ya está nuestro próximo invitado. Nos vamos a meter con lo que está pasando. Obviamente seguimos con la inflación, pero nos metemos de lleno en el PRO. Hay un personaje clave esta semana y va a estar sentado ahí para contestar todas las preguntas. Breve tanda y ya venimos, dale. Gracias por esperarnos, por quedarte ahí. Tenemos mucho más hasta las 7:30 de la tarde. ¿Cuánto falta para las 7? 9 minutos faltan para las 7, 17:09 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te decía antes del corte que iba a estar sentado un personaje clave de la semana. Porque más allá de lo que pasa con el gobierno, con la interna, con el peronismo, en llamas, con el ministro, el presidente, la vicepresidenta, qué va a pasar con esa elección, del otro lado, sin responsabilidad de gestión, siempre lo marcamos, el PRO, más que los radicales, el PRO, están en un momento, hasta te diría histórico para el que le gusta la política, que es un Larreta que dice, se vota a mi manera, enfrento abiertamente a un sector del PRO, y de esa interna va a salir el nuevo liderazgo. Básicamente es lo que está pasando. Entre ellos está Cristian Ritondo, que se acercó hasta acá. Cristian, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, así como decíamos lo del gobierno, del otro lado están pasando cosas a los que nos gusta la política decimos interesantes. Entiendo que del otro lado digan, bueno, la verdad que yo estoy pensando en otra cosa. Pero yo creo que también pasa eso. Creo que mientras nosotros definimos cuál es el proceso electoral, que son las PASO, como está marcada la ley, que define las candidaturas del PRO y de Juntos por el Cambio, hay una situación en el país y en la sociedad que lógicamente los números de la pobreza, los números de la inflación, la pelea entre el gobierno, la falta de ordenamiento político para tener un ordenamiento económico, que lo reclaman los mismos hombres del gobierno, hace que la mirada de la gente está más en lo que tiene que ir a comprar que lo que está pasando en las internas partidarias. Y creo que todavía la gente, mucho menos que la política y que el periodismo, está enchufado en este proceso electoral. Y la discusión hoy que tiene Juntos por el Cambio del PRO es una posición lógica de una oposición que aspira a gobernar la Argentina, la provincia de Buenos Aires, seguir gobernando la ciudad, Mendoza, el caso de Jujuy, que ya hemos ganado, Corrientes, y ampliar ese triunfo a otras provincias. Entonces, en esa lógica,
lo que vamos a tener hoy es una discusión que no se sale de carriles, que es lo lógico y que vamos en camino hacia unas pasos donde va a haber 2 candidaturas fuertes presidenciales, Sí. seguramente habrá dos candidaturas fuertes en el caso de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener seguramente competencia en la ciudad de Buenos Aires en un candidato del PRO y un candidato del radicalismo de Evolución. Ahí me empiezo a entrar entonces, a ver. Provincia de Buenos Aires, vos decís 2 candidatos fuertes. Uno ya marcado, obviamente, es Diego Santilli. ¿El otro? El otro creo que ser yo, voy a tratar de trabajar. Yo he planteado ya hace más de una semana que estoy acompañando a Patricia Bullrich. Lógicamente hay otros candidatos que son importantes, como Néstor Guindetti, intendente de Lanús, Joaquín de la Torre, Javier Iguacel. Digo, yo aspiro a ocupar el lugar de gobernador y acompañarla a Patricia Bullrich. Esa idea de compartamos a Santilli entre la red y Bullrich. Yo creo que es mucho más, a ver, voy a decir algo que no se suele decir, pero me parece que es mucho más operación de los propios interesados que de lo que ha pasado en las discusiones. Suele pasar. Yo no he estado nunca en una discusión donde se tratara ese tema. Bien, Y participo de la Mesa Nacional del PRO, participo de la Mesa del bonaerense. PRO de la Provincia de Buenos Aires y de Juntos por el Cambio. Creo ser uno de los pocos dirigentes que participa Y casi no en se toda la planteó. mesa. Nunca se planteó eso. Entonces, lo que creo es, más de una vez yo dije, me parece que voy a reuniones donde no sé qué parte discuten algunas cosas cuando voy al baño. Pero sin duda hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones que quieren plasmar los interesados. Las pasos están para competir con la idea de que el que sale ahí va a ser el único candidato. Y nosotros ayer con Carlos marcábamos esto, Juntos por el Cambio se acostumbró, los radicales ni hablar, hace más de 110 años que hacen con las internas, pero Juntos por el Cambio se acostumbró en 2015 con las internas, 2017, 2021, 2019... Bueno, quizás ahí con Macri, que era obvio que iban a acompañar, se acostumbraron a la interna, a dirimir, bueno, vamos a la PASO y se acabó. Y ya no hay una voz que diga, cambiemos de idea, vayamos a la unidad. No la encontramos. Pero son procesos que se dan y se pueden dar en el diálogo, en la confianza y creyendo que hay uno que es mejor candidato que otro y todos entendemos lo mismo. Cuando no se entiende eso, donde no hay una tendencia que haya supremacía de candidatos sobre otros, lógicamente... ¿Y qué haces cuando, no sé cuántas campañas tendrás encima? 15. Bueno, muchísimo más. Muchísimo más. 83 hasta ahora. Bueno, cuando pasan la ciudad de Buenos Aires, que Jorge Macri, leía por ahí, decía, va a haber 2 candidatos del PRO a esta altura. Y uno será Quirós, otro seré yo, no me vengan a decir que tenemos que ponernos de acuerdo. Falta tiempo. Falta tiempo. Porque nos parece que es mañana y estamos... Todavía no hemos llegado al 23 de mayo porque faltan 30 días, faltan casi 50 días hasta el cierre de listas, con lo cual es un tiempo muy largo. Cuando uno ve qué estaría discutiendo ahora al frente de todos hace 4 años, se va a dar cuenta que no tenía decidida... Y hace 4 años no estaba ni Alberto Fernández elegido, No, claro, hoy es 12. Faltaba el tuit. Pues entonces, lo que Faltaba digo, el tuit. Entonces, hay muchas cosas y no sé cómo estaría Cambiemos en este momento hace tantos años. Todavía se discutía en algunos sectores si María Eugenia Vidal tenía que ser la candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe lo que pasa también? Lo que creo, Sí. y puedo decir, a esta altura en las pasos de la ciudad de Buenos Aires, yo me cruzaba con muchos amigos, me decían que Gabriela Michetti era imbatible y que Horacio no le podía ganar ni de casualidad. Total. Y así podríamos ver un montón. Entonces me parece que las pasos definen lo que la gente quiere, muchas cosas que las encuestas no dan. Lamentablemente las encuestas te dan intuición, son buenas, uno las utiliza, pero cuando uno ve los resultados de lo que las encuestas no decían, la verdad, la encuesta que menos le pifió en las pasos del 2019 para la provincia de Buenos Aires son 11 puntos. Entonces, a partir de eso... 11 puntos de diferencia, la más cercana. La menos cercana. Entonces, digo, cuando vos tenés, ustedes recordarán encuestas que circulaban el día de las pasos del 19, donde algunos, hasta había encuestadoras que hoy nos decían que nosotros ganábamos por un punto. Vos, de arranque nomás dijiste, yo quiero ser el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. O de la unidad, ¿no? Por supuesto, pero digo, quiero ser, en este momento creo que está consolidado el polo de Horacio con Diego, y digo, y lógicamente... ¿Por qué Bullrich y no Larreta? Al votante del PRO, Porque decime, creo que tiene una formación, una valentía para el momento que necesita la Argentina, que es importante. Creo también haber trabajado con ella a los 4 años, que nos tocó ser ministro a los 2 y dimos pelea que en la Argentina era inimaginable. Y que el desafío que hay para adelante necesita de
mucho coraje, valentía, decisión, tomar determinación rápido. Bueno, pero ahí yo trazo la línea, y no es por chicanear al otro candidato, pero vos decís coraje, determinación, la valentía, bueno. Entonces vos considerás ahí el opuesto al otro candidato. No sé si es lo opuesto, creo que lo ha demostrado con mucho más fortaleza, creo que son las fortalezas que tiene un candidato. Cuando uno, esto de las encuestas, pero de las cualitativas ve fortalezas y debilidades, sí, ¿no? Entre las fortalezas de Patricia Burri, sin duda esto está innato en la gente y de reconocimiento, y el de Horacio está el de buen gestionador. Pero me parece que el día que ganemos, o el día que se termina las PASO, al otro día es todos juntos, y es sumando lo bueno de cada uno de nuestros candidatos. Nosotros, Juntos por el Cambio, terminada la elección, al otro día trabajando juntos por el que ganó las PASO. Ese archivo lo guardamos, Carlos. No, por la duda. Dale, Carlos, por favor. Tengamos en el caso mío, la seguridad. Me toque ganar, me toque perder, voy a trabajar para el Juntos por el Cambio. Gane la nación y que gane la provincia de Buenos Aires y que gane todo el país, porque creo que es lo mejor para la Argentina. Carlos, dale. Claro. Sí. Lo que vos estabas señalando, a ver, voy a lo conceptual, no quiero tampoco entrar en chicana, sino voy a lo conceptual. Hay una posición que explicita, no sé si la llevará adelante después, de Rodríguez Larreta, que se necesita en la Argentina el 70% por lo menos de la votación para poder gobernar. Te diría que en el caso de Patricia, ella, con estas características de dureza y qué sé yo, me parece que tiene otra concepción política, ¿no? Yo creo que el 70% tenés que lograr que te acompañe después que ganás, porque no vas a ganar una elección con el 70%. No ganar. Y el sistema, sí, a ver, claro. y yo te diría, ¿cuál es el sistema de alianza entonces? Y yo te diría, mira, miremos a Javier, miremos a Milei. Va a estar más cercano que el peronismo y lo que nos va a costar. Digo, ya quedó demostrado qué pasó para negociar las leyes con el peronismo. Pero puede ser Milei, porque el ex intendente de San Miguel dijo que a él... Yo lo que digo es esto, si nosotros vamos a una elección tal cual más o menos marca las elecciones, hoy Milei va a tener una porción importante de votos en la Argentina. Sí. ¿Sí? Si es así, lo que saque, Juntos por el Cambio, más lo que saque Milei, va a ser el 70% de los votos en la Argentina. Y ese 70% de votos que va a ser en Argentina, si no es el 65%, se va a convertir en una fuerza en el Congreso, en la legislatura bonaerense, muy importante. Entonces, la mirada de transformación en la Argentina, nosotros tenemos que decir que estamos más cerca de Milei o del peronismo. También es una discusión para dar adentro. Quienes sientan que la transformación que queremos en la Argentina está más cerca del frente de todo, podrán pensar que hay un 70% a conducir por ese lado. Hay quienes creemos que hay temas que son esenciales, que de definición concreta, la modernización laboral, que no se discute porque la Argentina no crece. ¿Vos te sentís más cerca de Milei que del peronismo hoy? Que del frente de todo. Mucho más cerca de las políticas que plantea Milei en el orden económico, en el gasto del Estado, en lo que se hace. No estoy de acuerdo absolutamente, si no estaría con Javier. Si no estaría con Javier. Lo que digo es, pero hay muchas de las cuestiones que Javier marca en cuanto tiene que ver la estructura económica que la Argentina necesita de acá en adelante, que la que está marcando y la que está haciendo el frente de todos. Bueno, ya nos vamos a meter obviamente con Independiente, que es un tema que es futbolístico, pero también es político, porque la política y el fútbol van de la mano en todos los clubes. El club, si vos sos hincha, sabés que la política está. Nunca terminé de entender por qué, que es una buena pregunta que le vamos a hacer a Ritondo. Ya nos vamos a meter con la inflación, 108 interanual, es el peor número que nos puede dar hoy la Argentina. Ese número de un 10% de alimentos, para que te des una idea. Pero también se van dando, a ver, Cristian, hoy escuchábamos a Mansura en Tucumán diciendo yo soy el jefe. Quiero que lo escuches, quiero tener tu mirada de qué está pasando hoy con esos liderazgos. A veces parece un fin de ciclo de muchos sectores y sobre todo con lo que pasó con la Corte, que esto es un capítulo abierto. A ver, Juan Mansura esta mañana, dale. Hoy les vuelvo a decir lo mismo. El jefe de campaña del peronismo en Tucumán soy yo, Juan Mansur, soy yo. Yo soy el jefe de campaña de Osvaldo Carlos Gobernador. Yo soy el jefe. A ver, Carlos, sí, decime. No, para los que no están tan al calor de la política y demás, vos lo dijiste hoy, hay un gran enfrentamiento, digamos, político entre
el actual gobernador y Mansur. Jaldo Mansur. En realidad el gobernador es casi cuadro de la Cámpora, cosa que no es Mansur, ¿no? Esto lo doy como dato político para Tucumán. A ver, Cristian, lo que hizo la Corte. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. No hay que discutir más. Si uno quiere politizar, lo politiza. Cuando la constitución de tu provincia, vos te la llevás por delante, te dice que vos tenés una reelección, 2 reelecciones, una como vice, o sea, te lo marca clarísimo. Se lo das a un chico de 12 años, decís, Carlos, ¿puede ser candidato? Y dice, sí, no tengo 12 años yo. No, se lo damos a un chico de 12 años. Le decimos, lee la constitución. Carlos, ¿puede ser? No, mira, ya fue 2 veces candidato, ya no puede ser. ¿Y vas igual? Es tan sencillo como eso. Entonces la Corte lo único que hizo, que aparte tiene antecedentes de haber fallado en el mismo término, para otro lado, pedido por el ministro de Justicia. Por Martín Soria, que decía, pero si era distinto. Yo lo pedí para Beretilnec, pero... Por eso, es lo mismo. Entonces lo que digo es, lo que tenemos que acostumbrarnos es a respetar los fallos de la Corte, mucho más en estos términos, que son tan evidentes, que no tienen discusión de interpretación, digamos, es con una rigidez, fuiste, no podés volver a hacer, ya está. Digo, es una de las cuestiones que yo quiero meter en la Constitución de la provincia de Buenos Aires cuando sea gobernador, que las reelecciones son 2 veces, para que no haya más cambio, que se juntan los diputados. ¿No? En un momento... un día a la noche se juntan los diputados y los senadores apretados por los intendentes y dicen, bueno, una más y no jodemos más. ¿No? Sí, claro. Y pasó así, la última pasó así. Digo, intendente que renuncia, te queda 2 años, vuelve, no, pero ya pasó. Es compromiso electoral. Digo, los mandatos son buenos para las intendencias, para los gobernadores, que duren, dan renovación. Hoy lo tienen hasta los clubes de fútbol. No podés encumbrarte eternamente, estar en el lugar, hacer una reforma para ver cómo ganar más tiempo. Digo, es malo para la Argentina, es malo para la democracia, es malo para los ciudadanos, da describibilidad. Sí. Si te dicen, no, siempre gobiernan los mismos. O sea, la gente, siempre el mismo. Le sacás hasta la motivación de votar y mucho más en provincias donde hay falta de empleo, donde el Estado es un poco el padre de todo, porque es el que te resuelve la casa, el que te resuelve el trabajo, el de tu hijo, el de transporte, el de la salud. Digamos, si no tenemos algo donde podemos competir y tener una lógica. Ahora, quienes decidieron, el vicepresidente, el vicegobernador que va, en el año 18, 19, nosotros prohibimos por la prohibida el ingreso a los estadios de fútbol en la provincia de Buenos Aires. Porque hizo amenaza contra un árbitro, pateó la puerta, hoy me estaban recordando... ¿Al actual candidato? Al actual vicegobernador que reemplaza a Mansur. Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Fútbol y política, ya que lo tocaste. Sí. Yo siempre tuve una pregunta, una vez se lo hice... ¿Yo te puedo aclarar esto? Sí. Yo soy hincha independiente. Ya sé. Antes de decir si soy peronista, del PRO... Yo soy hincha independiente. Sí, nací, pero una cosa es... Pero pará, Cristian, una cosa es... Yo también soy hincha... Bueno, yo soy socio, pero no me meto porque no me interesa la política. Pero capaz que, digo, yo podría mañana hacer nada y me interesaría igual independiente. A ver, lo que creo es, para los que somos futboleros, tenemos pasión por el club, a mí un domingo si Independiente le va mal, que no nos va tan bien hace mucho tiempo, no voy a hacer yo sufro, me arruina la semana. Yo me acuesto mal el domingo, me levanto mal el lunes. Pero pará. Digamos, y eso, entonces uno a veces tiene un lugar social, político de conocimiento. De conocimiento que cree que puede ayudar. Y se involucra. Y ahí acá tenemos a la derecha alguien que se involucra y no viene de la política boliviana y se mete en lo social desde Independiente. Y vos llegás al estadio y estás juntando cuadernos para el chico que empieza en la clase, y está ella y hay un grupo de mujeres maravillosos que lo está haciendo en el club y que hacen... Pasa que también, mira, te lo digo como socio, pero Cristian... Entonces le digo, el involucrarse... Y a veces es donde es más fácil, porque como sos visible, es más fácil que te digan cualquier cosa a vos. Que le digan un montón de tipos que tienen 10 veces más representación. Yo soy independiente, soy dirigente, yo soy representante socio. Pero me involucro porque, la verdad, verlo como lo dejaron los moyanos, me duele. Me duele porque lo sufro, porque lo sufren mis hijos, porque lo sufro yo. Y vas a la cancha, equipo y soy un apasionado de Independiente. Pero pará, te hago una pregunta acá. Mañana podré ser, no sé... podré cambiar en la política, lo que seguramente no voy a cambiar es de ser hincha independiente. O sea, es más fácil cambiar de peronismo a Juntos por el Cambio que cambiar de club. Claro. Absolutamente. Claro. Desde que nació no se puede cambiar, dice Franchella. Y aparte era independiente antes de elegir una opción política. Lo único que no se puede cambiar es la camiseta. Ahora vamos a ir con la recaudación, pero hay una... Sí. Cuando vos decís, y te lo digo como socio de otro club de River, uno va a votar y siempre, viste, dice, no, porque en esta lista está Santilli, está... Bueno, viste que juega con Brito, entonces Pataniani, entonces, y el rival responde a tal sector político. Entonces uno dice,
Yo entiendo, vos sos socio, vos sos hincha de Independiente antes de la política. Ahora, la política partidaria... Y para decirlo ahora, y Santilli es hincha de River antes de dedicarse a la política. Sí, pero la también, política partidaria termina siendo Patricia, Grindetti y vos, que tienen cargo político, estuvieron en la campaña, Grindetti y vos ni hablar. Vas a Boca, Macri sale de Boca y le da ese potencial. Ni hablar Lamens. Pasa de presidente de San Lorenzo a ser ministro de Turismo y Deporte. Digo, bien, mi productor se ve que es hincha de San Lorenzo porque acaba de hacerme un comentario a propósito de Lamens. Le mandamos un abrazo a Lamens. Sí, no te quiere, mi productor. Bien, que también puede pasar eso, ¿no? Vos podés estar muy bien en la política, te metés en el club sin duda. y no salís más. Pero, a ver, si querés hacer un repaso, es muy difícil que, salvo casos como el último presidente de River, sí, es muy difícil. O Mauricio Macri, que salgan bien del fútbol. O sea, y es el peor desafío. Y cualquiera te dice, justamente un presidente de San Lorenzo, Abdo una vez me decía, yo no tendría que haber escuchado a Grondona cuando me dijo, si te querés suicidar, busca otra cosa, pero no te metas en el fútbol. No, digo, y Abdo que pagó la deuda de San Lorenzo, hizo un montón de cosas de San Lorenzo, fue al descenso y lo mataron. Lo mataron, en el sentido... Sí, sí, se entiende. Un empresario exitoso que está bien... ¿Y a Doman qué le pasó? Fabián fue una decisión personal. Si vos me decís si estoy de acuerdo o no con lo que hizo. Yo casualmente a Fabián, esto de la pasión, yo digamos, la relación de Independiente, más allá de la relación personal como periodista, que lo conozco de época de antaño, digo, era cada vez que yo salía y él tenía el programa en la red principalmente, empezamos a hablar de Independiente y me decía, vos tenés que ser presidente Independiente y los moyanos se tienen que ir. Yo laburaba con él en esa época. Bueno, y yo siempre le decía, no, yo no voy, yo hago política, tengo otras cosas, no voy a hacer. Y un día fui y le dije, mira, Fabián, le digo hay un grupo grande y no tenemos. Digo, Néstor Grindetti no quería ser presidente independiente. Le toca en esta circunstancia, y Néstor es un gran administrador. Lo conozco en la ciudad, lo ha hecho en Lanús, es un profesional, se dedica. Él dijo, ¿no? Entré a verme el ojo y cuando salí miro el celular y era presidente independiente. Puedo contarlo un poquito más para adelante. Dale. Néstor, yo estaba en una reunión donde recibía a la Federación Agropecuaria. Sí. En el Congreso con otros diputados. Digamos, estaba yo como presidente casi del Interbloque, porque no estaba Renegri, no estaban los demás presidentes, en un día de semana que no habían llegado, con diputados de los 3 o 4 bloques nuestros. Y Néstor me escribe, me dice, me voy a entrar a operar. Había habido una discusión anterior, me dice, ¿sabés algo? Le digo, no, Néstor, quédate tranquilo. Me dice, yo entro que me tengo que hacer... No sé, y capaz que un rato no puedo ver bien. Me dice, te llamo, termino. Y cuando entro, me siento, y uno de la Federación Agropecuaria me dice, renunció Domán. No. Entonces yo todavía no lo tenía, yo lo había escuchado en algún lado. Pero digo, lo de Fabián creo que pero pará, o sea, el mundo independiente... que vos y Grindetti se enteran así. No, yo tenía anticipo. Fabián lo contó, hacía 2 semanas que Fabián me venía diciendo... Pero nadie le creía. Pero yo no, que no le quería, yo decía... Aguantá, Fabián. Yo creo que, cuando no se dan los resultados, donde... todos los días, porque es cierto, de que asumimos todos los días venía una inhibición, una deuda nueva, entraban millones de cheques que no los tenías en el cálculo cuando creías que te levantabas por la cantidad de socios. ¿Te jode ahí que el socio no tenga un poquito de paciencia sabiendo lo que pasó con los Moyano y eso? Fútbol. Es fútbol. Es fútbol y cuando no entra la pelota la gente no es racional. Después lo entienden, al rato vos hablás con la misma persona que ya no puede ser, entiende que la situación del club y una de las mejores cosas que para mostrar es este Independiente que sumó 18.000 socios, el que agota como nunca en el estadio de fútbol los abonados, es el Independiente que hace maratea, se pone... ¿Cuánto va Lili de eso? 735.045.474, el último... ¿Y por qué hay tanta... O sea, ¿vos creés que les están haciendo un juego? Sí, yo creo que... A ver. Que salga... Mira, si hay algo claro, vos vas a poner plata acá, ¿no? Y el 98% que hizo en la transferencia bancaria de su cuenta con CBU, el 90% debe ser donante de menos de 8.000 pesos. Y entonces te ponen, la FIP verificará. Mira, la FIP se verifica. ¿Por qué no verifican lo que hicieron antes los clubes? ¿Por qué no se pone en serio a ver lo que hicieron antes? De fijarse en una cuenta como esta que el 90%, digo, yo la plata, pues yo puse plata en esa cuenta, la plata dice de mi cuenta de sueldo, transferencia bancaria, todo el mundo lo hace con transferencia bancaria. O sea, queda claro quién lo donó, cuánto transfirió, de dónde vino los fondos. La trazabilidad de los fondos debe ser de lo más claro que hay. Entonces, y tener
¿Y quién no, quiere? pero no es casualidad que... ¿Por qué ves esa manonera? ¿De quién? Yo veo mucho del lado... A ver, lamentablemente, porque los que hacen de la política independiente es más grande que cualquier... Para nosotros es más grande y está por arriba de Bien los aclarado para sindicatos, nosotros. los partidos políticos. ¿Y vos quién crees que está atrás entonces? Y yo creo que el kirchnerismo cree que porque está Néstor, estoy yo por ahí... Que, ¿Vos ves el kirchnerismo? Sí, mirá, si no, el periodismo militante. Yo escucharlo a Brancatelli y lo lamento mucho, digo, la verdad que me da vergüenza ajena. Y aparte que encima es una persona que está con el fútbol, porque tú con Ituzaingo. O sea, vos lo que decís, nos pegan porque estamos somos los del PRO que estamos ahí. A ver, pero no somos los del PRO, porque la verdad bueno, está vos en la comisión bien, directiva, Juancito Marconi, Juan Marconi, del PRO no. Pero vamos a la cara visible. Daniel Ciudadano. Vos lo que decís es, me están pegando Pero yo lo que estoy diciendo es, digo, está Sirieli en la comisión directiva. O sea, si yo te digo, yo te diría que el 80% de la lista está más reflejado en otras historias políticas que en el PRO. ¿No te arrepentís de haberte metido ahí? No. ¿Sabes por qué no me arrepiento? Porque yo quiero independiente. Y creo que hay que sacarlo. Me habría arrepentido si no hago nada y lo veo independiente cayendo a hacer Porque yo me acuerdo, Pasarela entró a River siendo el ídolo máximo casi de la selección, obviamente detrás de Maradona. No lo estoy poniendo a esa altura. Pero era Daniel Alberto Pasarela. Y hoy Pasarela no puede entrar al club. Siempre es más fácil no meterse que meterse en un lío. Siempre es más fácil. Pero las decisiones de verdad, si vos me decís, vos no querés vivir tranquilo, querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, fuiste ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fui ministro de 4 años de Seguridad. No me quiero imaginar lo que es ser ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces, si vos querés solucionar los temas, tenés que comprometerte. Y comprometerse significa los riesgos de que no te va a salir todo bien, te corres riesgo todos los días, en involucrarte, en que capaz que podés ser responsable de que la camiseta independiente hoy tenga todos los sponsors que tiene, y que alguno venga y dice, ahí ustedes, y vos decís, sí, la verdad. Pero creo que tiene que ver también con el panorama que vive hoy Independiente, que es el peor de toda su historia, creo. Tremendo. Ni siquiera hablamos de otras circunstancias dolorosas que fueron deportivas, si se quiere, porque acá hablamos de lo económico. Acá se llevaron la plata, te dejaron un club destruido, con inhibiciones, te mintieron. Se llevaron la plata que habían dejado jugadores, o no, para hacer cancha de fútbol, para hacer lo que sea, que dejaron los jugadores y esa plata no está. Entonces alguien tiene que responder. Entonces ahí es cuando uno quiere comprometerse, pero viste, aparte yo, que ¿no? uno como hincha siempre dice, no pasa nada, los presidentes pasan y el club va a estar igual. Cuando de los otros clubes miramos lo que está pasando con el Rojo, decimos, wow. Sí, claro. Y capaz Independiente es lo que más se muestra y por la cantidad. Hay muchos clubes que están en las mismas condiciones o por lo que pueden tener más o menos iguales. Independiente debe, lo que sale todavía, solamente en jugadores 25 millones. En jugadores, sueldo, contrato, 25 millones de dólares. Pero aparte tiene deuda con AFIP, porque no se pagaban los aportes. ¿No? Gremio, aporte, no se pagaban, porque no se pagaba no, además, pará, Cristian. Y lo digo como ahí. Deuda privada. Voy al socio. Hay ingresos de OCA que nunca ingresaron. Nunca ingresaron. Bueno, por eso. O sea, hay un montón de cosas que no solamente hay una denuncia de Fabián Doman ante la justicia. Lo que es cierto es que eso te para cuando. Yo te digo una cosa, cuando se asumió la comisión directiva y asumió Fabián Doman, el primer mes, no tenía quit Independiente. ¿Por qué? Porque habían cambiado por mercado paralelo un ingreso de Alan Velasco, que en una semana lo gastaron, Independiente se quedó sin quit, porque no podía recurrir al mercado del dólar oficial. Entonces, durante un mes, vos estuviste viendo cómo recuperás el quit, mandándole notas al Banco Central. Perdón, que no fue para perjudicarnos, es la ley. O sea, nos entró la de la ley que se lo hace una empresa y se hizo independiente. Muchas veces los hinchas nos preguntamos, Cristian. Apenas levantamos el quit. Sin levantar el quit no podíamos levantar las inhibiciones que nos entraban. Porque no podías arrancar ese segundo paso. Y mientras tanto había negociación y los jugadores se declaraban libres y se iban. Entonces digo, todo esto, deuda con los jugadores no estaban al día, no se le pagaban trayectorias. Pero vos laburarías igual si no te salís. No, por eso es lo que estoy diciendo. Trayectoria de 6 meses. Entonces había que recomponer todo un andamiaje. Muy difícil. Fabián le tocó esa parte. Y aparte nos tocó el Mundial, que para el mundo fútbol no había nadie. No había ni los representantes de jugadores, ni los que sponsoreaban el fútbol. O sea, ese mes, que por suerte no había Argentina, cada vez que Argentina ganaba se nos estiraba el tiempo a nosotros. Cada llamado era, para que vuelva de Qatar. Claro. Exacto. ¿Vos creés que...? Y Néstor está, y quiero señalarlo, Néstor, con todo el equipo que hay, ¿no? Con Juancito Marconi, con Ciudadane, con los profesionales que están,
Independiente están haciendo un trabajo muy importante. Independiente aparte está haciendo un trabajo institucional que no se ve. Está Liliana, que está Luciano Paola, que un montón de gente que está haciendo un trabajo institucional, infantil, lo que es el fútbol, lo que no se ve, lo que se está haciendo el fútbol amateur, el fútbol de mujeres. Femenino, hay hay un montón de cosas que Independiente está haciendo excelentemente Exteriores. bien y que lógicamente los resultados de un sábado o un domingo te los cambian. Una última y breve. Hoy es 12 de mayo y te vuelvo a la política. Sí. Mi teoría, y ahí es mi teoría, acá donde está sentado vos, Joaquín de la Torre, nos dijo, no, y lo dijo al aire, por eso lo estoy repitiendo. Patricia nos dio la palabra que el candidato salía de Grindetti, de Iguacel o de Joaquín de la Torre. Y yo dije, voy a guardar ese archivo porque me parece que puede haber problema con esa idea. Mi teoría es que vos terminás siendo el candidato de Patricia, Santilli el de Larreta y va a una interna. ¿Cuánto tiempo falta para que se decida esas cosas? Mirá, ¿10 días? ¿20? Yo creo que todo el mundo en la política y cualquier experiencia es, uno viene para sumar y cuando uno es candidato quiere sumar. Yo no, digamos, seguramente si a mí en cualquier distrito en la provincia donde tengo un dirigente importante se suman más dirigentes importantes, seguramente trataré de contener a todo el mundo. Digo, y lo que uno decide es qué proyecto quiere jugar. En el proyecto uno entiende que es parte de ese proyecto, debe colaborar, sumar y estar. Yo reconozco en los tres, con Joaquín fui compañero de gabinete, digo, sé de la intendencia que hizo San Miguel. Digo, se verá. Pero seguramente tendrá que ser las condiciones que tiene para gobernar, quién tiene mejor imagen, quién está más instalado en la provincia, quién ha mostrado experiencia para gobernar la provincia de Buenos Aires. Digo, hay ciertos elementos que seguramente tendrá para ver. Lógicamente, mi equipo no soy yo solo, es un equipo con 6 diputados nacionales, 6 diputados provinciales, 2 senadores provinciales, 3 intendentes, con un equipo técnico que lo conduce Yesa, que es el intendente de Pinamar, con ex ministro del gobierno María Eugenia. Entonces digo, hay un equipo también que se suma, lógicamente esta suma trata de consolidar un proyecto para las PASO primero y para el gobierno nacional después. Gracias por haber venido, Nos quedamos sin hablar de inflación. Muchísimas gracias. El plan de recuperación de nuestra red vial es una de las prioridades. Estamos muy focalizados en la puesta en valor, sobre todo de los corredores, pero ahora entrando a los barrios también, porque sabemos que hace a la seguridad para la circulación, tanto vehicular, el transporte público, bicicletas, peatonal. Y de este modo seguimos avanzando en corredores importantes. Hicimos Rivadavia, Ceballos, estamos terminando ahora la intervención de Arenales, el último tramo que va entre Agüero y Boquerón. El propósito es seguir con lo que tiene que ver con Pasadores, Ortúzar. Intervenciones importantes hicimos también, que en realidad se está ejecutando por estos días, en la vieja Presidente Perón, Gaona, en Villa Sarmiento, Arias, en Castelar, y así hay una planificación muy intensa, muy diversa, que abarca los principales barrios de nuestro distrito y es una de las principales demandas que tiene nuestra comunidad, con lo cual en consecuencia hay que responder. Bueno, muy bien, hoy es viernes, así que ya estamos a 9 minutitos de que lleguen las 7:30 y que el barco lo siga el señor Facundo Pastor. Bueno, vieron que hoy a la mañana, cuando arrancamos el programa, decíamos, en este contexto de lo que está pasando con el número de la inflación, con las internas y demás, había una muy buena noticia, que es el famoso gasoducto Néstor Kirchner, que tanta interna trajo, que tanto problema trajo. Y hoy, en La Pampa, se terminó de hacer... Se hace un acto donde es la famosa soldadura de la traza, que es pegar los 2 caños, esa última soldadura para que el famoso gasoducto, que problemas de cabeza nos había traído, esté listo. Dato para tener en cuenta. Ahorro en importación de energía entre 3.000 o 4.000 millones de dólares, que es lo que la Argentina se va a ahorrar. ¿La inauguración para cuándo está prevista? Para el 20 de junio. Digo ahora importante porque ante la sequía, 20.000 millones de dólares es lo que estima la bolsa de Rosario. Ante lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de dólares. Ante la baja de la recaudación producto de esa sequía, hay que conseguir dólares de algún lado. Lamentablemente la Argentina no tiene una industria pesada que exporte y genere tantas divisas y el gran problema es que no tenemos reservas. Como no tenemos reservas, ahí hay que avanzar con este gasoducto. En el acto del cierre hubo una mirada entre el presidente y Sergio Massa que lo dice todo. Pero más allá de esa interna, por lo menos, el gasoducto
estaba. Ahí está. Ese es el famoso gasoducto. Carlos, me quedan 7 minutos de rosca que te quiero llevar. Sí. ¿A dónde Hay vamos? un tuit de Luis Delía, que no te lo quise mandar para que te sorprendas al aire conmigo. Mañana Congreso del PJ bonaerense. Viste que Delía todo lo escribe con mayúscula. Todo. No pone un punto, no pone una coma, todo con mayúscula. Dice, si en el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el próximo sábado, o sea, mañana, la Cámpora y Máximo imponen los 3 apoderados del partido, es una clara señal de que no habrá primarias. Y nuevamente volveremos a tener listas únicas, producidas de arriba para abajo y a patadas en el traste. Bueno, mañana ¿vas ahí? ¿Vas ahí mañana? No, si yo no soy de la... Yo soy de Cava. Pero no, además yo ahora La Matanza, ¿no? soy periodista. Ok, bueno, entonces, mañana en La Matanza, yo tengo muchas ganas de ir. Me dicen que 10:30, si me acerco a las 12 del mediodía, la cosa ya va a estar interesante. Mañana al mediodía en La Matanza... Un poquito más tarde. Un poquito más tarde, ¿no? Los periodistas suelen retrasarse. Bueno, los compañeros, con esta lapicera, Máximo va a tomar esta lapicera y va a decir, bueno, señores congresales, y esta es la rosca clave ¿para qué? Para el cierre de listas, siempre y cuando los 3 miembros del Poder Judicial, sacando a Lorenzetti que no vota con ellos, no le digan a Máximo que su presidencia del PJ es ilegal, porque eso está en la Corte. Mañana la idea de la Cámpora y de un sector del kirchnerismo es decir, estos son los congresales, anoten, tomen lista, tener 3 apoderados y hacia abajo tener a los representantes propios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el famoso 24 de junio y los compañeros peronistas digan, yo tengo mi boleta en Quilmes, esos apoderados, Carlos, le digan, es muy linda la democracia, pero vos te tenés que correr. Te llegan las listas y pues desaparece. ¿Te pasó alguna vez tu historia peronista una traición de último momento? ¿O alguna que conozcas? No hace falta dar los nombres. Sí. Una divertida, dame. No, bueno, alguien que estaba y te decía, no, tenés que... ¿Y de golpe? Y me estuvo esperando como a las 3 de la mañana porque yo obviamente me enojé. Yo soy un tipo que respeta la palabra. Entonces, viste, que te hagan ese... Sí, soy calentón. Y en esa época, sí, me acuerdo, te voy a decir además, me acuerdo hasta dónde estaba, porque era un aniversario de la asunción de Cafiero como gobernador. Sí. ¿Cuántos años eran? Y había un agasajo y qué sé yo. Y quería arreglarlo este muchacho. Le dije, no. Como pueda. Punto. Se acabó. No va más. Se acabó. Pero te digo con respecto a lo de mañana. Sí. Esto a ver es si algún compañero peronista me está escribiendo. Intuición no es. Sí. No tengo dato ni tampoco. A mí me da la impresión que si se cierra demasiado, se hace muy endogámico el tema Cámpora y sus anexos y qué sé yo. Esto va a agitar más aguas de. Ojo, no es que no te estoy prestando atención. No, te quiero sumar un dato a algo, porque digo en la cámara. Me escribió el compañero. Me escribió por ahí y me dice, si te parece, contá esto. Cristina se reunió con intendentes del conurbano. Sí. En la antesala, ¿no? Lo recibió en el Senado a Mucia Descalzo, a Watson y al diputado Julio Pereira. Sí. Les estará dando la orden de lo que tienen que hacer mañana, digamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero yo creo que esto no es bueno. Si vos me preguntás a mí la opinión con respecto, a mí me gustaría que hubiese interna, más allá que yo no. Bueno, pero pará, porque ahí tenía un peronista que de zona norte del conurbano bonaerense que me decía, Ramón, si nosotros vamos a internas, primero que nadie nos garantiza que el que pierda acompañe. Porque Aníbal le ganó a Julián Domínguez y Julián Domínguez le dijo no vemos. Chao, me voy. Y se fue. Se fue al campo. Y no le traccionó. Eso por un lado. Segundo, me decía, hacemos internas, o sea, para que la gente entienda el otro lado. Mira, acá tengo Moreno que me dejó principios y valores. Ahí tenés que leerlo de la lectura del lo fin de tengo que leer. semana. Obviamente que lo leo. Lunes Fin de semana. Yo leo absolutamente todo, Carlos. Claro. Mirá, yo lo pongo acá, así, con esta cámara. Si yo pongo las dos listas, me decía este candidato peronista, acá tengo una y acá tengo la otra. Genial, listo, bien, vamos a la urna. Y me dice... Ganó la A. Ganó la boleta A, Lili. Ahí está. Acá, ahí está, ganó. Sí. Listo, ganó la boleta A en Provincia de Buenos Aires. La boleta B... Que pierde acompaña, dicen. Pero pará, y toda la gente que está en la boleta B, Carlos,
¿Cuántos entran en la boleta A para reordenar? El famoso sistema DONT. El porcentaje. Sí, pero no es obligatorio el DONT. Puede ser un porcentaje. En la provincia, no sé, estaría puede macaña. ser un acuerdo de palabra. Puede de ser. si el que pierde saca más de 15, me tenés que garantizar. Y ahí, ¿cómo haces para que entre todo con una suerte de forceps, de que nadie queda afuera, consejo deliberante? Rosca. No sé. Entonces, lo que dicen en la unidad te dicen, vamos, ponemos una lista, acordamos los nombres y se acabó y vamos juntos con esto. Sí, pero hay que ver si en ese cierre también está Bueno, esa posibilidad. Nos matamos a piñas en el cierre, pero después lo acomodamos. Vos decís que no. Y no, Vos decís que no sale así. No. Va Pero a son de hacer interna los obviamente peronistas. no. ¿Cuándo fue la última interna peronista? Julián bueno. Domínguez y la otra la de Cafiero. ¿Después cuándo? No, pero lo que pasa es que además es un distrito muy sensible porque vos sabés que si hay alguna posibilidad que Cristina juegue, lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires de candidata a senadora y en particular empalizada en la ¿Vos te tercera acordás sección todavía del electoral. nombre Bueno, en la pero- agenda que dice Cristina? Cristina, claro, con el que con el dice lobito de provincia de Bianco. Buenos Aires. Pero Lili, me decían a mí, Hurlingham, Sí. la interna, la de Juanchi con Celsi, Juanchi, sí. de la Cámpora y demás, alguien de la Cámpora me decía, yo pongo el apellido Kirchner en la boleta de Hurlingham y le saco 20 puntos. Se acabó la interna. Digo, arrasamos. Yo creo que esa presión también la está teniendo la vicepresidenta. Es muy Digo, probable. si no uno cree que Cristina juega en otra galaxia donde no toma, donde bueno, ella va, tiene que tomar decisiones todos los días. ¿Sabes lo que debe ser ordenar esto? Yo entiendo después tu opinión de la vicepresidenta, pero sacá el pasado, pensá en eso, en ese Pero rol de es que te digo, centralidad. ese es el interés inmediato que además interesa, valga la redundancia, a la propia vicepresidenta de la El Nación. lunes, Sí. yo te propongo que crucemos datos de lo que pasó en La Matanza. Fantástico. Listo. Buen fin de semana, Carlos. Gracias, Igualmente, Lili. Yo Hasta digo el hasta lunes. mañana, perdón, porque mañana estoy en vivo el sábado, tempranito, los bueno, esperamos. ahí nosotros. estaremos, entonces. Vamos a estar con Yo el no sé. acto, seguro. Lili, ¿Eh? yo no sé si llevarle esto a Pastor. Seguramente tenga algo para mostrar. Se vale. Pero bueno, Qué Moreno me lo elegante dejo. que está sin dar. ¿Te gustó la corbatita? Estás Idea del señor, Lili, el señor querida. Rolando Araña. Dijo, Buena- corbatita. Buenas tardes, Vamos. noches. ¿Cómo Está anda, muy Pastore? elegante, Indart. ¿Eh? ¿Qué es eso? Principios y valores, querido Facundo Pastor. Acá lo voy a poner, mirá. Plan económico peronista, me lo dejó Guillermo de Moreno. de Antunes. Moreno, que lo dijo, mostró. porque todos hablan y no dejan un plan. Bueno, Acá está el bien, plan. lo mostró al revés al principio. Ah, ¿en serio? Se veía el escudo para abajo. ¿Sí, lo Y viste? en medio que el peronismo está pata para arriba, Sí, está bien. está así bien, lo está mostró, pobre. Así pobre lo mostró Moreno. Se dio cuenta después. Claro, y acá tengo Ahí Moreno, va. Valdés, Ledesma, Pimpi, Colombo. ¿Te acordás? Sí. ¿En Sí, qué anda claro. Pimpi Colombo? Ahí. En el peronismo. ¿Cómo está ahí. Pimpi Colombo? Diría Facundo Pastor en Radio del Arte Claro, los días a las ¿cómo? 4 de la tarde. Se la ve bien, se la ve Se la ve sonriente. bien. Bueno, ¿con qué venís? Bueno, querido, pará, un minuto. Sí, por favor. Fuerte la cifra de inflación, 8,4. Fuertísima. 108,8 en el año. Y por supuesto, cuando uno desarma un poco este título que hoy compartíamos en la radio y que obviamente acá en el canal lo estuvimos analizando también a lo largo de toda la tarde, vuelve a poner uno la mirada en los alimentos. Creo que hablamos siempre. Los Ramón. alimentos, 10 por encima del promedio. Más de 10% de los alimentos. Yo lo grafico así, un kilo de lechuga sale más de 1.000 pesos. Creo Sí. que no hay adjetivo Hoy- posible. Hoy lo repasamos, 1,5 litros de aceite por arriba de la Por luca. arriba, O sea, ya 1.097. con un billete de 1.000 pesos no compras 1,5 litros de aceite. Exactamente. Que yo no tengo bien claro cuánto te dura para una familia tipo 1,5 litros de aceite. No, aparte es lo básico. Ah. Para los comedores, para el día a día, es clave, es clave. Sí. Lamentablemente Sí. es el peor número que podíamos Hay esperar. algunas versiones dando vuelta de medidas que se vienen por parte Sí. del ministro Massa, pero nadie... Pero no las terminan de confirmar. A mí me explicaron hoy un poquito, 6:30 más o menos, me mandaron un mensaje y me dijeron, no vamos a confirmar algo que estamos discutiendo. Digo, que está bien, porque si vos decís, no, pero mañana me dices, si no pasa nada, No, nosotros claro. vamos a estar 4 horas hablando de eso y después no. ¿Pero te imaginás que pueda haber anuncios el fin de semana? Y esperemos. Ojalá que sí. Si hay un acuerdo, siempre decimos lo mismo. Tiene que haber un acuerdo entre el ministro de Economía, el presidente y la vicepresidenta. Sí. Para que tenga un sostén político, si no, Pero serán pará, las medidas del ministro de un Economía. acuerdo entre el ministro de Economía, el presidente y la vicepresidenta. Cuando digo acuerdo es un visto bueno, nada más. Una foto, un visto bueno. No. Que el ministro de Economía pueda decir, lo hablé con el presidente y lo hablé con la vice. Pero eso, de alguna manera, Con ¿crees eso que, estamos. digo, te para este 8,4? No te lo va a parar, pero por lo menos, ¿qué va? A ver, uno va a decir, bueno, los 3 sectores están de acuerdo. Que
suele pasar esto, lamentablemente. Sí. ¿Qué piensa el ministro? ¿Qué piensa el presidente? Bueno, hoy Alberto Fernández habló de la interna, a contramano de lo que decía el ministro de Economía. Está bien, es una discusión política, partidaria, electoral, pero es una discusión. Hoy nos preguntábamos cómo hace un espacio político para hacer campaña con 8.4 de inflación, porque alguien finalmente va a emerger del oficialismo y será Massa, será Scioli, será quien será la propia Cristina. Cualquiera de los tres escenarios, la pregunta es cómo haces una campaña política pidiéndole al pueblo que te vote cuando vos tenés 8.4% de inflación. ¿Será diciendo esto es nuestro plan para los próximos 4 años? Pero Queda si claro. ya tuviste 4. Y bueno, pero ¿hubo plan económico en estos 4? Alberto Fernández quedó en un iba y venía, un Guzmán que no mostraba los papeles de lo que estaba acordando con el fondo, termina saliendo, renunciando por Twitter, avisándole a la vicepresidenta. Sí, incluso cuando analizás el fenómeno de la inflación, se hace obviamente imposible no mirar para atrás los últimos 2 años del gobierno de Macri. Total, a partir del 2018. Ahí está, ahí tenés esa fecha. En un rato nos vamos a meter en el corazón de un territorio que fue analizado incluso políticamente, ¿sí? Mirá esto, Ramón. A ver. Mirá esto. ¿El obelisco? Tenés el obelisco. Sí, Palermo. Y mirá esto que te voy a mostrar. A 30 minutos del obelisco y a 10 cuadras de Capital Federal está el territorio que recorrió Ceci Ludovico, que es el nuevo escenario de una guerra narco que nadie sabe cómo puede terminar. Ceci estuvo adentro de las antenas. Ceci estuvo adentro de las antenas. En instante vamos a hablar con ella. Hizo una crónica, digamos, espectacular con su mirada. Una crónica muy personal, incluso de lo que vivió ahí adentro. Sí. No sé si se va a animar a repetir lo que me dijo hoy por teléfono Ceci. Ojalá que sí. Yo le dije, ¿qué sentiste? ¿Y qué me dijiste vos, Ceci? ¿Que estabas dónde? Sentí que volví a estar en Rosario. Cuando recorrí los barrios en Rosario hace un par de años, que están peor ahora los barrios de Rosario, me sentía dentro de Rosario. Bueno, ahí vamos en un rato lo recorremos. Dale. Por ejemplo, usan una capilla. ¿Viste? La importancia que muchas veces tiene la fe en los lugares más y esos curas que están ahí laburando, territorio puro. Usan una capilla como el lugar de resistencia y la campana de la capilla, una capilla muy humilde que ahora la voy a mostrar. Estás jodiendo que suena como una alarma para que... Suena exactamente como una alarma vecinal propia de vecinos que han tenido que armar como unas guardias urbanas villeras para recorrer el barrio. La campana del Far West cuando avisaba que venía el malón, digamos. Sí, y te digo, Ramón... La de la provincia de Buenos Aires cuando venía el malón. Te digo que cuando entras ahí, te empezás a preguntar hasta qué punto nos está dando eso que muchas veces nosotros mencionábamos como una profecía autocumplida. ¿Alguna vez pasará lo de Rosario en el conurbano? Bueno, está pasando. Está pasando. Con la misma gravedad, con las mismas modalidades, quizás no con tantos muertos. Creo que se llegó en Rosario al muerto 112. 112 en lo que va del año. 112, Ceci, ¿ya tenemos? Me parece que lo pasamos porque hubo 113. 113 en lo que va del año. 113 en lo que va del año. Da una proyección de un muerto cada 25 o 26 horas. Muerto por día. Muerto por día. Y lo miro a Eddie, que creo que ya no lo sorprende más. ¿Cómo te va, Eddie? Buenas noches. Bien, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Eddie? Bien, querido. Bien. Bueno. A ver, tema complicado el de las antenas, porque ahí lo que estamos viendo es una nueva modalidad en la autodefensa de la población, una modalidad de la población convertida estéticamente en el malo que combate el bien, o sea, es una no sé... Sí, el bien echando manos a herramientas del mal con para estética, combatir... con disfraz, con máscara, con capucha. Bueno, eso está pasando y lo vamos a recorrer en minutos. Bien, me quedo mirando entonces. Gracias, mucho querido. Buen fin de semana. Saludos a la familia. La Panza bien, ¿no? Ahí estamos. ¿Todo bien? Al final.